Hola a todos, bienvenidos a La Transición un día más. Es el programa 7 ya, esto se consolida por momentos. Mi único sueño es conseguir que esta sea la transición más larga de la historia de España. O sea, más larga que la que ya hubo, que seguimos ahora en ella, ¿no? Pues hay que darla ahora, hay que dar una nueva transición. Si conseguimos eso ya me puedo dar con un canto en los dientes, porque significará que nuestras carreras no despegan, y nos quedaremos para siempre hablando de lo que hace la chavalada, que eso está muy bien, ser un viejo que habla de la chavalada. Pero vamos a ponernos en contexto porque tenemos otra dieta especial. Hoy tengo a mi lado a Jorge Boquete. ¡Oli! ¿Qué tal? Eso significa que no estamos en el estudio de Pontevedra Vivo, porque tú no has ido nunca al estudio de Pontevedra Vivo. Efectivamente, yo no salgo de la provincia porque tengo una orden del juez que no me deja, pero aquí sí que me deja venir a la capital del mundo. A la capital del mundo, porque estamos hoy en la capital del mundo de las webseries, de internet, de los contenidos digitales. ¿Dónde estamos, Boquete? De Lomolón. Estamos en la capital de Lomolón, el festival Carballo Interplay, que se celebra en Carballo cada año. Me parece increíble. El jodido Disneyland de las webseries, que bueno, igual estamos... Lo de Disneyland, sí, lo de Disneyland yo creo que deberíamos modernizar ya eso, porque ya llevamos tirando de eso demasiado tiempo. Ya, es verdad. O sea Igual que... se pasa el efecto. A ver, podemos buscar otras cosas, ¿no? Yo creo que sí. ¿Qué te parece el Hogwarts de internet? Hogwarts está bastante bien, ¿Sí? está bastante guay. Sí, podría ser también las Torres Gemelas para los yihadistas. También. Hostia, pero claro, en ese se nos va un poco de las manos. Vale, sí, igual más blanquito, vale, puede ser. No sé. Sí, no sé. Había pensado también que Disneyland, joder, que mola, ¿no? Es que Disney World a mí no Disney World Disneyland mola. Porque si no sería, a lo mejor, el parque de atracciones de Madrid de las webseries, eso no es lo mismo. Bueno, el Museo de Cera. El Museo de Cera, hostia, quizás. Pues el Museo de Cera... tiene ahí... Es que tiene un toque eso también que parece cartón. Tiene un componente ahí, un componente creepy. ¿El Aquapark de Cerceda de las webseries? Bueno, ¿No te gusta? Bueno, me gusta bastante. Pero soy más del Aquapark el que salía en Megatrix, el de Villanueva de la Cañada. Mira, lo vamos a dejar así. O sea, vamos a hacer algo que es muy típico de Internet. Métele una nueva tipografía. Venga. Le pones un poco de Vaporwave. Venga, un poquito de trap. Y el nuevo eslogan de Carballo es... Carballo, el Disneyland de las webseries. Gol. Cojonudo, ¿no? Lo compramos, sí. Lo compramos. Vamos a ver, hoy tenemos el reto de volver a hacer un programa contrarreloj. Tenemos que acabar dentro de... ¿Cuántos minutos exactamente tenemos que acabar? Nadie lo sabe. Quedan prácticamente 30 minutos nos quedan. Para terminar. Dentro de 30 minutos vamos a acabar, así que seguimos como Nicolas Cage en 60 segundos. Boquete, hoy tenemos aquí... Cuéntamelo. A la más cremas del Festival Carballo Interplay. Cuéntame quién. Vale, es que hay mucho jijijaja, se nos acaba el crono, pero es que ella es la puta jefa, la bossa nova. Es la creadora y productora, pues joder, pionera en Galicia. Ella hizo Angélica y Roberta junto a su compi Sandra Lesta y es la directora del Carballo Interplay y de un montón más de jodidas cosas increíbles. Ella es Sonia Méndez. ¿Qué tal estás, Sonia? Yo muy bien, cuánta intensidad. Joder, claro, nos gusta lo intenso. Wow. No somos expertos en intensidad. No venía preparada para esta intensidad ya de arranque, ¿eh? Nos gusta empezar fuerte ya. Sí. Al parro muchísimo. Ya. Pero, a ver, de entrada cuéntale a la chavalada cuáles son los hits que se están perdiendo, porque hay muchos si eso seguramente que se haya perdido este Carballo Interplay que está sucediendo ahora mismo. Pues el mega hit de apertura ha sido la serie del Taller Kamikaze, y el Taller Kamikaze, que es de las cosas que más orgullosa estoy, y que han pasado de lunes a miércoles y así abrimos el festival haciendo una webserie en 3 días. Oh. Eso fue muy mega hit y seguirá siéndolo porque creo que va a continuar. La jornada profesional de esta mañana, que ha estado aquí todo el mundo digital, que vamos, que si se cae el techo del auditorio se acaba internet. Absolutamente. Se acaba internet. Porque estaba todo el mundo ahí. Toda la crema. ¿Y qué más hits tenemos? Pues ahora tenemos el estreno de David and Brand, de la serie del año pasado, y tenemos un montón de youtubers e instagramers estos días con nosotros, Avi Power, Perra de Satán, Percebes Sigreros. La crema toda, es que es la crema el All-Star, el auténtico All-Star de internet está aquí. Sí, señor. Claro. Y conciertazos, ¿no? Y conciertazos, tenemos a Mooncap, tenemos concierto de Igmig, tenemos a Percebes Sigreros que va a hacer el cierre del festival, que va a pinchar. Tenemos el estreno de la nueva serie de Play, El Punto Frío, que se ha rodado aquí en Galicia, de Santa Compaña, pero que han rodado en Galicia y no les ha llovido, que eso es increíble. Digo ya, sí. Y un montón de cosas más, el taller de Playground, el Ojo Cuidado Mañana,
Pero joder, es que esto es enorme. Es que se vengan ya, que se vengan ya. ¿Qué estáis haciendo? Veniros a Carballo. ¿Qué hacéis escuchando esto? Maldita sea, venirse para aquí ya. Es que esto es enorme y cada año es cada vez más grande. Es el 5º aniversario y parece mentira ya que hayan pasado 5 años. Sí, cuando vinimos aquí por primera vez éramos barbilampiños. No, todavía no levantábamos un palmo del suelo. A mí todavía no me creció la barba, si te digo la verdad. Pero eso, cada año el festival crece mucho más, este año dura un día más y después de 5 años, joder, ¿cómo afrontáis ahora esto? Este Carballo Interplay más grande, ¿cómo lo afrontas? Pues han pasado 5 años. Bueno, sí. pues ¿cómo lo afrontamos? Pues más espacios, más chavalada. Mañana vamos a tener aquí a más de 300 chavales, Toma ya. no somos nadie, quiero decir. Y yo me voy haciendo cada vez un poquito más mayor, pero a mí esto del Interplay como que me rejuvenece, ¿no? Y digo, caramba, hicimos Angélica y Roberta ya hace, no sé, casi 10 años. Pero bueno, lo afrontamos cada vez con más ganas. Yo por mí, larga vida y que siga y que siga y que siga. No sé si yo dentro de 10 años me veo dirigiendo el Interplay, pero bueno, a lo mejor sí. A lo mejor hay, no sé. Nosotros te tomamos el testigo. Yo no sé lo que va a haber en ese momento, pero bueno, podéis tomarlo vosotros porque nosotros encantados. Venís, sois aquí fillos do Interplay. Absolutamente, y por nosotros que dure para siempre esto, o sea, hasta que nos muramos. O sea, pero bueno, sin lo del problema. Disneyland hay que buscar ahí otra. Lo de Cerceda me convence, hay que buscar ahí otra cosa un poquito más. El Aquapark está cerca, ¿no? El Aquapark está más cerca. Me gusta, joder. Debería durar, el festival para nosotros debería durar, decían antes, 2 semanas. No, Todo el año. Yo propongo que el eslogan sea Carballo todo el año. Todo el año menos la semana del festival, podría ser. La semana de descanso. Jugando a transgredir. Es la nueva Semana Santa. El viernes sería el viernes de lo que sea, ¿no? No sé qué es el viernes. El viernes de subida a YouTube, podríamos hacer un sábado de contar reproducciones, en plan, ese tipo de. Y el domingo de resurrección es exactamente igual aquí que en la Semana Santa, o sea que. Sí, absolutamente. Pero ¿qué es lo que más ilusión te hace a ti como directora de esta edición, Sonia? Pues lo que más ilusión me hace, yo lo voy a volver a repetir, ha sido el taller Kamikaze. Es lo que más ilusión me ha hecho montar, porque es un sueño cumplido que tenía fricada en mi cabeza desde hace años, que quería hacer lo de juntar a toda esta gente para hacer una serie, para tener unos días creativos y para que diese el subidón, que es lo que mola, y sacar ese taller Kamikaze, que creo que va a seguir funcionando en diferentes ediciones. Eso me ha hecho mucha ilusión. Ver el estreno me ha hecho mucha ilusión. Porque no sé, porque ha sido un chute de creatividad para arrancar el festival que a mí personalmente me hace sentir muy orgullosa de haber juntado a toda esta gente y que hayáis hecho lo que hicisteis. Hay muchas cosas que me molan, pero la verdad es que el taller Kamikaze, tengo que decir que tengo un poquito así de predilección. Joder, qué bien. Qué bonito, por salió favor. Una serie guapísima que se llama Dinosaurio, hecha por 24 alumnos, crema. Cremote, sí, o sea, había unos talentazos allí escondidos que tuvimos que... Estaban escondidos, tuvimos que escarbar. Sí. Tuvimos que escarbar para sacarlos allí, pero tremendo, sí. La imagen del festival este año son mujeres pioneras en la tecnología y en el audiovisual, y mi favorita, que la descubrí gracias a ti, de hecho, Sonia, es Alice Guy, que es la primera persona en dirigir una película de ficción. Me parece brutal esto. ¿Y cómo se os ocurrió lo de darle esta imagen este año al festival? Pues eso es otra de las ideas que llevábamos tiempo dándole vueltas, que era utilizar la imagen del festival para visibilizar la figura de 10 mujeres pioneras de la tecnología y del audiovisual, porque somos muy militantes, muy feministas y porque de alguna manera también creemos que si tenemos una pequeña ventanita para visibilizar a estas mujeres, pues es interesante utilizarla, ya que las otras ventanitas muchas veces están cerradas. Por ejemplo, vosotros, que sois estudiantes de comunicación audiovisual, lo fuisteis. Yo, que también me formé y fui a un montón de escuelas, nunca tuve ningún referente de ninguna mujer durante todos los años de mi formación. ¿Cierto? Entonces, cuando tiempo después descubrí, no solamente que, porque claro, tú dices, joder, pero es que no hay ninguna mujer en la historia del cine que merezca ser nombrada durante todos estos años de mi maldita formación, no voy a tener ningún referente y tal. Y entonces de repente un día por internet, no hace mucho tiempo, relativamente, descubro que no es que no las, o sea, que las hay, pero es que resulta que la primera persona en dirigir una película narrativa es una mujer, que además, no me voy a extender ahora aquí porque nos daría por otro programa, dirigió más de 800 películas, fue la primera mujer en montar un estudio en Estados Unidos, o sea, una pionera en un montón de aspectos técnicos, y resulta que la tía no está en los libros de historia. Entonces, a partir de ahí empiezas a tirar y hay un montón de mujeres más en otros ámbitos, pero es que cabrea mucho, ¿no? Porque yo quiero que las mujeres
y los hombres también, pero quiero que yo tengo una sobrina ahora y yo quiero que ella tenga todos estos referentes y que sea lo que ella quiera ser y que vea que muchas otras lo fueron antes. Entonces, mientras ellas no salgan en los libros de historia, en todas las veces que yo tenga oportunidad de nombrarlas, lo voy a hacer. En este programa, en el festival, en todas las ponencias que dé, yo voy a nombrar a estas mujeres. Para hacer justicia, eso es. Para hacer justicia, ya que no se hace, pues entonces ahí las tenemos. Por cierto, con un diseño espectacular de Isabila, que es una maravilla. Hemos sacado esta colección de cromos y las hemos estado usando, las usamos, ¿no?, en diferentes cartelas del festival, pero que ella se ha currado esta colección de cromos, que es exclusiva. Han salido 300 unidades y solamente habrá estas. También tenemos ahí el paseo de las estrellas de la fama, pero que también un poco para que la gente las busque y digan, pues ¿quién es Susan Kern? Por ejemplo, yo he descubierto a Susan Kern, no sabía quién era. Pues mira, esta mujer fue la que hizo los primeros iconos, es decir, es la precursora de los emoticonos. Ella hizo la famosa bomba esta que... Entonces, ¿cómo puede ser que no se fuera? Nunca mejor dicho. Pues eso. Así que por eso lo hicimos y muy orgullosas de hacerlo. Joder, y por eso mola muchísimo Carballo Interplay. Y me da muchísima pía ahora mismo tener que terminar con esta pregunta porque sé que no te va a gustar nada. Recomiéndanos un par de webseries, Sonia. ¿Qué te parece? Bueno, yo te recomiendo Angélica y Roberta, Peter Brandon. Genial, me parece una recomendación estupenda. Te recomiendo todas. Bueno, a ver, todas las series que están seleccionadas, evidentemente, nos encantan. Y yo lo que recomiendo a la gente es que se acerque a Carballo, que entre los bloques de proyección. Siempre insisto mucho que solamente van a ver el primer capítulo, pero que hemos recibido más de 250 webseries y las que están seleccionadas de verdad son excepcionales. Hay un nivelón y hay cosas muy, muy sorprendentes y muy vanguardistas y muy divertidas y muy gamberras y muy transgresoras. Entonces, que también están en la página web. Si no se pueden acercar a Carballo, incluso pues que vayan a la web y que vean estas series, que las descubran porque vale mucho la pena. Y luego ya en Petit Comité os cuento mi favorita. Eso estupendo, es. Estupendo. Pues, muchísimas gracias, Sonia. Que salga de puta madre el festival, que seguro que sí. Y, joder, por muchos años más de Carballo Interplay. 10, 20, 30, los que sean. Bueno, pues a ver si hay, no sé, terapias alternativas para que yo llegue a los 3. Que sí, larga vida al Carballo Interplay, chicos. Muchas gracias, Sonia. Un placer. Ahí entraría musiquita.